¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Ok, ya vamos llegando a la parte final del libro de Efesios. Yo lo voy a leer hoy en la versión Dios habla hoy. Ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Y ahora, hermanos, busquen sus fuerzas en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios, siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por lo cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Wow, me encanta cómo casi concluye ya el apóstol Pablo esta carta escrita a la iglesia de Éfeso. Después de haber dicho, haberles enseñado, haberlos instruido cuál debe ser la conducta tanto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, del siervo al amo, del amo al siervo, después de haberles enseñado cuál debe ser su comportamiento con respecto de unos a los otros, ahora el apóstol Pablo culmina diciéndoles, y ahora, hermanos, busquen sus fuerzas en el Señor. Ojo, después de haberles enseñado todo esto, la conducta que debe haber, el comportamiento o el trato que debe haber entre unos y otros, ahora busquen sus fuerzas en el Señor. Para poder lograr esto, busquen sus fuerzas en el Señor. Para poder ser amables, tolerantes, tratar con amor a los demás como corresponde a hijos de Dios, busquen sus fuerzas en el Señor. ¿Por qué? La razón es la siguiente, que la lucha no es contra tu prójimo, no es contra el que te rodea, no es contra otro ser humano, la lucha es contra, está hablando de cosas espirituales, ¿sí? Está hablando de las acechanzas del diablo, dice, de los engaños del diablo, la lucha es contra ello. No es contra tu prójimo, no es contra el otro, no es contra tu amo, no es contra siervo, no es contra el siervo, no es contra tu esposo, tu esposa, contra tu hijo, tu hija, no es contra tu padre, no, es contra entes espirituales, contra cosas espirituales. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, para que ustedes luchen contra estas cosas espirituales necesitan de algo espiritual y usa lo que es una armadura, ¿ok? Haciendo referencia también a las armaduras de la época, al contexto de la época. Ahora el apóstol Pablo está dando una armadura espiritual. Dice, esta armadura no viene de ti, no la tomas tú, no es una cuestión física, esta armadura te es dada por Dios, ¿ok? La armadura viene de parte de Dios. Me encanta porque esto me hace saber que el Dios al cual tengo, el Dios al cual sirvo, no es un Dios que me tiene desprotegido, es un Dios que me ha dado una armadura para poder luchar contra las cosas espirituales. Me encanta saber que Dios está pendiente de mí, que no se le pasa nada por alto y que me da todo lo que necesito para poder enfrentar esas cosas espirituales. Que tienen control, que tienen dominio, dice, sobre las tinieblas aquí en la tierra. Ok, está moviéndose el mal continuamente. Ahora, el apóstol Pablo menciona que esta armadura consta de diferentes partes, entre ellas está la verdad y revestidos, dice, de la verdad, protegidos por la rectitud, ¿no? Otra versión dice justicia. La verdad es una de las cosas importantes con la que el creyente enfrenta a las cosas espirituales malignas, a las cosas malas. ¿Por qué? Porque todo lo que
viene de lo malo, todo lo que viene de las tinieblas, viene con mentira. Pero cuando nosotros enfrentamos esa mentira con verdad, esa es una gran herramienta, es una gran parte de la armadura. Cubríos con eso, con la verdad, con la justicia. El apóstol Pablo también menciona acerca de la fe, la confianza, que es el escudo. El hombre que confía es un hombre que está seguro y no hace oídos a las mentiras del diablo. Sí, no puedes lograrlo, no vas a hacerlo, Dios no te ama, estás perdido. Ok, el que tiene fe, tiene confianza en Dios, ha depositado su confianza en Dios, con la fe y la confianza aleja los dardos del enemigo. Habla el apóstol Pablo también del casco en la cabeza, que es la salvación. El hombre tiene que estar firme y seguro en la salvación que Dios le ha dado, ¿ok? Que es de una vez y para siempre. No dejen ustedes después de rogar, dice. Y hay algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta. También habla de la oración. Oren constantemente, oren todo el tiempo, estén alertas, pero no solamente oren por ustedes, oren por los santos, oren por su prójimo, por su hermano. Cuando habla de los santos está hablando de los miembros de la iglesia, oren por ellos. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. La oración muchas veces se ha centrado solamente en nosotros, nuestras necesidades, se ha centrado en lo que nosotros queremos, se ha centrado en lo que nosotros necesitamos y se ha vuelto una oración egoísta. Pero en verdad el creyente, el miembro de la iglesia, tiene que estar orando por el otro miembro, por el otro que también está presentando batalla contra las cosas del enemigo, contra las cosas espirituales. Oren por ellos. Y termina el apóstol Pablo con algo hermoso. Increíble, el apóstol Pablo dice: oren también por mí, para que tenga el valor, las fuerzas de poder seguir predicando este evangelio, este secreto que contiene el evangelio, predicarle a los gentiles, predicarle no solamente al pueblo de Dios, sino a los gentiles, a abrir el evangelio para todos. Oren por mí, dice el apóstol Pablo, porque por causa de este evangelio, y no lo dice renegando, sino con orgullo, por causa de esto, por causa de la predicación de esto, ahora estoy preso por causa del evangelio. Y para Pablo esto era un privilegio, y no lo decía para desanimarlos, sino para alentarlos. El evangelio muchas veces nos va a traer cosas difíciles. En el contexto en el que nosotros vivimos es mucho más sencillo aún, pero el tiempo del siglo I era difícil. Y tal vez tengamos en este tiempo también que enfrentar ciertas restricciones a la predicación del evangelio. Tal vez no ahora, pero más adelante. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Y también tal vez tengamos que enfrentar también esto. Y tendremos que orar unos por los otros para poder lidiar con los problemas y las dificultades que vienen. Como creyentes, como cristianos, seguir predicando el evangelio con valor, sin temor, como decía el apóstol Pablo. Oren por mí para que pueda seguir predicando el evangelio, porque el evangelio también le trajo como consecuencia la cárcel, estar preso. Pero Pablo sentía eso como un privilegio, el estar preso por causa de Cristo, por causa de la predicación del evangelio. Y nosotros como creyentes tenemos que tener esa disponibilidad de predicar el evangelio, sea cual fuese las consecuencias, aún la cárcel. Tengamos esa conciencia, prediquemos con esa pasión, con valor y denuedo. Oremos los unos por los otros para que también ellos tengan ese valor, esa valentía de seguir predicando el evangelio. De tantos hermanos que se encuentran en otros países predicando y anunciando las verdades, en lugares donde en verdad no se puede predicar porque incluso tu vida corre peligro. Oremos también por ellos. Reflexionemos en esto, apliquémoslo en nuestras vidas y oremos también por aquellos que están anunciando el evangelio en los lugares verdaderamente difíciles. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Dios nos siga bendiciendo.